Bien, en primer lugar a mí me gustaría de corazón pedirle disculpas por llegar un poquito tarde, pero desde que hemos llegado a esta bendita tierra nos van jalando de un sitio para otro y es una bendición poder transmitir el mensaje de nuestra Madre en aquellos lugares que nos llaman. Quisiera agradecer de un modo especialísimo en nombre de la productora de Mater Space el trabajo impagable que ha hecho Cecilia Valderrama, nuestra queridísima amiga Rosa María y nuestra estimable amiga Viviana, que han hecho posible que hoy estemos aquí. Seguro que hay mucha más gente que ha estado trabajando y colaborando detrás, pero como no sé los nombres, pues no los nombro, pero de corazón les doy las gracias. Bien, ustedes nada más hace un ratitín nos han dado un aplauso cuando han nombrado nuestro nombre, pero primero es un aplauso inmerecido. Y segundo, yo les voy a pedir un favor, porque aquí la auténtica protagonista de esta historia, la auténtica capitana de esta aventura, la auténtica directora de esta película es nuestra madre. Entonces, yo les agradecería un aplauso muy fuerte. Y vamos a empezar este ratito también. Yo les pido por favor que lo recemos. Vamos a rezar una Ave María. En Garabandal, nuestra madre, un día estaban las 4 niñas, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, estaban en éxtasis. Y aquellos peregrinos que estaban con ella, pues oyeron que al rezar el Ave María, al llegar a la parte de Madre de Dios, pues dijeron Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces yo les invitaría y les agradecería que nos acompañaran rezando esa oración con ese añadido, ¿no? Que igual que ahora nosotros venimos de la Basílica de Guadalupe y hablando con Gaby nos decía es la única imagen de la Virgen que realmente es divina, ¿no? Porque es ella la que en la tilma del indito Juan Diego pues tuvo a bien dejar toda su imagen, toda su impronta, y 500 años después todavía tenemos todavía se nos eriza el pelo, ¿no? Cuando nos ponemos allí, pasamos por esa escalerita mecánica, esa cinta mecánica y te pones allí a contemplarla, como que se te encoge el alma, ¿no? Y le agradeces enormemente pues que ella haya tenido esa delicadeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Responde, bendice nuestra reunión. Santa María del Carmen de Garabandal, Reina y Madre nuestra, pues que la bendiga. Vamos a empezar. Bien, bueno, yo le voy a pasar el micrófono a Esmeralda, a mi mujer. Nosotros somos esposos desde hace 28 años. Tenemos 6 hijos. Nuestra hija mayor, Marianne, es religiosa. Y bueno, pues ya les dejo a partir de ahí el micro en y ya les va contando un poquito ella. Yo les voy a contar un poco la parte de lo que es la grabación de la película. Después Rafa nos va a profundizar un poquito más en lo que es el mensaje de Garabandal. En el segundo mensaje, que nuestra madre da 2 mensajes en Garabandal. El segundo mensaje nos dice, como no se ha dado a conocer mi primer mensaje, este es el último. Entonces un grupo de gente, amantes de Garabandal y amantes profundísimamente de nuestra madre y del Señor, un día hablando pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros para dar a conocer el mensaje de Garabandal? Porque nuestra madre nos lo pidió así. Entonces a alguien se le ocurre la fantástica idea decir, pues podríamos hacer una película, porque como que es los medios audiovisuales ahora es la manera un poco de llegar a la gente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vale, vamos a hacer una película si somos tan valientes. Entonces, a partir de aquel momento entendimos que nuestra madre lo quería así y nos pusimos en sus manos y empezó a aparecer todo aquello que hacía falta. Me explico. Aparece, bueno, en primer lugar, un sacerdote conocido había hecho una tesis doctoral sobre las apariciones de Garabandal en la Universidad de Navarra.
Y él se compromete un poco pues, a hacer el guión de la película basado en toda esa documentación, todas las entrevistas, los testimonios que había ido recogiendo para elaborar su tesis. Había un joven, Brian Jackson, que es el que va a ser nuestro director, que había hecho algún corto apostólicamente, hace unos cortos dirigidos sobre todo a adolescentes y jóvenes, se llama Catholic Stuff, que está en internet, en YouTube, se puede ver. Y él dice, pues yo creo que podemos dar el salto muy valientemente, si nuestra madre lo quiere, pues de esos cortitos a hacer una película. Van apareciendo, porque a veces lo cuento y digo, fuimos buscando, pero no es real. Nosotros no fuimos buscando, nuestra madre fue poniendo en cada momento. Apareció una persona que había estado trabajando en iluminación en Televisión Española y se brindó pues, a conseguirnos material de amigos suyos para poder hacer la iluminación. Como que se fue consolidando todo y nuestra madre iba presentando detalles tan tontos como ¿y de dónde vamos a sacar un vestuario? No teníamos ningún presupuesto, ninguno éramos actores, ni sabíamos cómo se actuaba. Yo creo que nuestra madre dijo, bueno, pues vosotros sois cero y la que se va a lucir aquí voy a ser yo, ¿no? Como no tenéis ni idea, todo lo que salga es mío. Aparecieron 2 furgonetas de ropa pues que estaba ya un poco como en desuso, ¿no? Y justo pues era ropa que se acoplaba a la ropa de la época, no eso que no nos queremos poner nosotros ahora, pues aquellas camisas, aquellos pantalones, aquellos vestidos, y cuando vean ustedes la película, fíjense que hay modelitos estupendos. ¿Qué más cosas? En una ocasión, Rafa y yo nos dedicamos a trabajar con temas sociales, fuera de nuestra vida de actores, que no tenemos. Trabajamos en temas sociales ayudando, empezamos nuestro matrimonio trabajando con... ¿Vale para algo? ¿Mejor? Empezamos trabajando con niños de la calle en hogares de acogida y... Ahí se me... Ah, sí, entonces recogíamos o nos donaban siempre pues ropa, restos de ropa que daban, y en una ocasión una señora nos donó una bolsa con una serie de velos de encaje, de esos que se ponían las señoras para la misa, y yo pensé, ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues bueno, lo voy a guardar por si alguna vez algún trabajo manual del colegio de los niños y tal. Y de repente viene la encargada de vestuario y dice, oye, ¿no tendréis algún velo para ponerles, como en las escenas de la iglesia de antes y tal? Y yo dije, pues creo que en algún lugar de mi casa hay una bolsa con velos. Y yo le dije, ¿cuántos necesitaríais? Pues la escena necesita como para 20 personas. Y dije, bueno, voy a intentar buscarlo. Fui a casa, busqué la bolsa, la encontré, que es casualidad en mi casa encontrar algo, y porque somos mucha gente y cada uno pone las cosas en un sitio diferente. Y conté los velos, había 22 velos, los que necesitábamos exactamente para hacer la película. Es que les podría contar, yo que sé, tantos detalles. Había que organizar, pues otra cosa importante era buscar dónde íbamos a grabar la película, porque San Sebastián de Garabandal, que es el nombre del pueblecito, ya no está igual que en la época de las apariciones, pues las calles están asfaltadas, las casas están mejoradas, y luego, por otro lado, había que buscar un sitio donde se pudiera grabar. Garabandal en el verano pues suele tener bastantes peregrinos, entonces para grabar hace falta un silencio. Nosotros íbamos a molestar a los peregrinos también para que pudieran subir a rezar y tener ese espacio de silencio. Entonces, de repente un sacerdote nos dijo, oye, yo tengo un montón de parroquias en el norte de España, en los picos de Europa, y no hay mucho jaleo, son aldeitas, ¿no? con muy pocos habitantes, y él se ofreció para pues, que en todos sus pueblos pudiéramos grabar. Yo qué sé, es que de verdad que es como que nuestra madre iba mimando y dando cada pasito para que lo pudiéramos llevar a cabo. Otra de las cosas que ocurría cuando estábamos grabando, en un momento determinado hacía falta pues un gorro para Conchita, porque estaba pues la escena, es una de las que salen en el tráiler, la niña estaba cortando leña y se supone pues, que en el campo llevaban sus pamelas aquellas, ¿no? Sus gorros de campo. Y entonces, ¿qué podemos poner la Conchita? ¿Un pañuelo? ¿Cómo lo hacemos? Y de repente, en una de las cuadras que estábamos utilizando de decorado, aparece colgado una pamela estupenda de paja. ¿Quién ha puesto ahí la pamela, por favor? O sea, de verdad que es que nuestra madre estaba continuamente en cada detalle. No siempre las escenas salían como tenían que salir, el tiempo meteorológico era el que tenía que haber para cada escena, ¿no? Entonces se paraba toda la grabación y decía, vamos a rezar. Y se rezaba un misterio del rosario, se aclaraba el tiempo,
se solucionaba el problema que fuera, venía la pieza que faltaba en aquel momento, ¿no? Como que... Y luego el centro de la grabación, que yo creo que es por lo que esto se ha podido llevar a cabo, convivíamos muchas con familias y de todo. Nos llegamos a juntar hasta 300 personas para la grabación, todos voluntarios, todos durante el mes de agosto, que es cuando en España tenemos las vacaciones, y cada uno se iba acoplando. Fuimos sacerdotes, religiosas, familias completas, con los padres, los niños, allí todo el mundo. Y era un ambiente de familia, de verdad, precioso, precioso, porque mientras un papá grababa, el otro papá se hacía cargo de sus hijos, o el sacerdote se los llevaba, o alguien, ¿no? Y pues estaba con ellos, jugaba con ellos. Fue como una catequesis continuada de todo el tiempo. El centro, el momento crucial del día era la celebración de la Eucaristía. Todos los días celebrábamos la Eucaristía y teníamos un rato de adoración. Y con aquello, pues con el Señor y nuestra Madre allí. Es que no puede salir nada mal, ¿no? ¿Qué más puedo decirles? ¿Se me ocurre algo más? Ahora lo digo yo y luego sí. Vale. Así puede beber agua. Bien, Garabandal, solo Dios lo sabe. Esta película se estrena el 2 de febrero en varias ciudades españolas, ¿no? En Madrid, en Santander, en Tenerife, en Las Palmas, en Cuenca. Y desde el 2 de febrero hasta finales de junio, semana a semana, hemos ido conquistando todas y cada una de las provincias, de las ciudades más importantes de la geografía española. Teniendo desde el principio la mente, no solamente en España, sino sobre todo y ante todo en Hispanoamérica. A lo largo de estos meses, Esmeralda, mi mujer y yo hemos tenido la grandísima suerte de poder estar en bastantes estrenos de la película en distintas de las provincias, en distintas de las ciudades, por el mero hecho de que por la dedicación que nosotros tenemos, pues tenemos bastante disponibilidad horaria y somos capaces de acoplar nuestros hijos más pequeños con los más mayores, y entonces, bueno, pues podemos trasladarnos desde nuestra ciudad donde vivimos, pues a la ciudad donde se producían los estrenos, ¿no? Presentábamos la película, se exponía el tráiler durante los 96 minutos, perdón, el film durante los 96 minutos que dura la película, y al final pues teníamos una batería de preguntas. Y muchísima gente nos preguntaba por qué el nombre, ¿no? Y la respuesta pues es: solo Dios lo sabe. Realmente solo Dios sabe el por qué nuestra madre ha elegido esta película, y está transmitiendo un tsunami de gracias a todas aquellas personas que se están acercando a las pantallas de cine para verla. Y no estoy exagerando nada. Realmente es un tsunami de gracias. Esmeralda y yo hemos asistido estreno tras estreno en situaciones tan bonitas como un día en un pueblecito de Toledo donde se estrenó la película. Ha estado 3 semanas en ese pueblo, y el día que fuimos nosotros fuimos varios días, pero uno de los días fue muy curioso porque nosotros con 6 hijos, como comprenderán, no tenemos mucho tiempo libre. De hecho, yo al que me escucha le digo que después de 28 años de casado, este viaje, que ha habido mucha gente que ha participado para que nosotros podamos estar aquí, porque como bien decía Esmeralda, el presupuesto de la película Garabandal, solo Dios lo sabe, es un presupuesto cero. Y todo lo que se está sacando de la taquilla pues se está reinvirtiendo en la propia película, tanto en material como en la distribución. Ella decía antes que ninguno de los actores hemos cobrado ni un solo céntimo, ni un solo centavo, sino que encima pues hemos tenido la dicha y la gracia de aportar parte de nuestro dinero para que esta película sea una realidad. Entonces, había una sesión a las 10 de la noche y le dije a Esmeralda: oye, pues yo imagino que a las 10 de la noche no veis ni el tato al cine, ¿verdad? Un martes, pues no creo yo que vaya mucha gente, así que mira, dejamos a los niños cenados, nos vamos tú y yo y pasamos un ratito solitos, que nos va a venir muy bien, ¿no? Nuestra sorpresa es que el cine era una sala de 100 y pico personas, estaba más o menos a la mitad. Y al terminar la película, el dueño del cine, que es un fenómeno, pues sale allí a la pantalla y dice: bueno, están con nosotros 2 de los actores de la película, Aniceta y Don Valentín, y nos van aquí a contar su experiencia. 10 de la noche empezaba, eran las 12 menos cuarto, 11 y media, cuando les ocurría lo que le cuento. Estuvimos hasta las 3 de la mañana hablando con todas las personas que están en el cine. Él dijo: yo ya no tengo más sesiones, con lo cual yo no tengo prisa.
Y ya cuando salíamos venían dos primos viejecitos, aquellos más salados que las pesetas que decimos en España, aquí diríamos que los pesos, ¿verdad? Y le dice uno a otro, dile al actor lo que te ha pasado en la película, díselo. El otro, que no, que me da mucha vergüenza. Que sí, que se lo diga. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. Dice, díselo tú. Y dice, mi primo, comunista perdido. Todos los días criticando a la iglesia y a los curas. Y no ha parado de llorar en toda la película. Dile lo que has sentido en tu corazón con la Virgen, díselo. Y el otro así agacha la oreja y dice, que me ha dicho que me quiere un montón. Entonces, claro, se te da un vuelco el corazón, ¿no? Es lo que decía Esmeralda, decir, con lo poquito que somos, cómo nuestra madre coge ese poquito y es la escena de las bodas de Caná. Es esa escena tan preciosa en la que la Virgen, como buena madre y como buena amiga, pues se da cuenta, porque claro, la Virgen le invitan a una boda, ¿verdad? Y parece que no se entera, pero ella estaba pendiente hasta del más mínimo detalle y se da cuenta en un momento determinado que los novios se quedan sin vino. Imagínense una boda en el que los novios se quedan sin vino. Y dice, ¿qué va a pensar todo el mundo de nosotros, verdad? Y entonces la Virgen le achucha a Jesús y dice, anda, venga, haz algo, hombre. Y dice, no, todavía no ha llegado mi hora. Y dice, joder, a ver, vamos. Y dice, a ver, llenar esas tinajas de agua. Y dice el evangelista que cuando el maestresala fue a probar aquel agua, se dio cuenta que era vino. Él sabía que había agua. Y él se dio cuenta que era vino. Y dice el evangelista, y no era un vino cualquiera, era el mejor de los vinos. Nosotros que venimos de tierra de vinos, pues sería como un Rioja, un buen Ribera de Duero, ¿verdad? Pues la Virgen ha hecho eso, es decir, con agua y agua sucia, que somos nosotros, pues la ha convertido en un vino y en el mejor de los vinos. 36.000 espectadores en España, una película religiosa, top 20, no hemos bajado del top 20, hemos estado en el top 8, top 10, de las centenares de películas españolas que se han estrenado desde febrero hasta la fecha en España. Eso es un milagro. Ese es uno de los milagros de Garabandal. Miren, Garabandal es una historia de amor. Garabandal no es un cuento. Ustedes saben, y si no lo saben se lo digo yo porque no hay nada que esconder. Garabandal no está aprobado por la Iglesia, son unas apariciones que no están aprobadas por la Iglesia. Pero ojo, tampoco están condenadas. Ustedes saben que cuando hay unas apariciones hay tres figuras. Consta la sobrenaturalidad de las apariciones, Guadalupe. Consta la no sobrenaturalidad de las apariciones, es decir, aquello es falso y no es digno de tenerlo en cuenta. Y luego hay un tercer apartado que es en el que está incluido Garabandal, que es el no consta, es decir, hasta hoy, con las pruebas que tenemos, con los estudios que se han hecho, pues no se sabe si es verdad o es mentira. Y entonces, en eso que estaba contando antes Esmeralda, de estos enamorados de Garabandal, que nos ponemos en camino para ver cómo podemos dar a difundir el mensaje de nuestra madre, pues sale la película, y la película llega a la gran pantalla por pura misericordia de ella, con tres objetivos muy definidos. Primero, que el amor entrañable de nuestra madre llegue a nuestros corazones. Segundo, que Garabandal y su mensaje sea conocido por el mayor número de personas posibles y por aquellos que ya la conocemos, la amemos más. Y tercero, que nos pongamos bajo el manto de la Iglesia, que es nuestra madre, y le pidamos de rodillas que hagan un estudio serio, delicado, fehaciente, en el que en base a la verdad pues se diga si lo que allí ocurrió es verdad o no. Y si es verdad, jolines, pues que abramos esa puerta para que ese derroche de misericordia de nuestra madre pues llegue a todos los corazones tan necesitados. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en Garabandal? Fenomenal.
Pues ustedes saben, y a los otros se lo voy a contar yo, que el 18 de junio de 1961, 4 niñas, Maricruz, Jacinta, Mariloli y Conchita, pues estaban allí en la plaza del pueblo y en un momento determinado, pues con el gusanillo ya de que el domingo iba cayendo y que estaban más aburridas que otro poco, pues deciden irse a hacer una travesura, ¿no? Dice, oye, vamos a coger unas manzanas del manzano del huerto del maestro y nos las vamos a comer. Imagínense, mes de junio, allí en la zona donde está San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, allí en las estribaciones de Peñasagra, de los Picos de Europa, las manzanas cuando maduran es en el mes de octubre y ya con las heladas, pues la mayoría están llenas de gusanos, se caen y no hay quien se las coma. Pues imagínense cómo estarían de ácidas en el mes de junio. Bueno, las niñas van allí, cogen la manzana, empiezan a morderla y estando en aquella travesura, de pronto oyen un trueno, en medio de la tarde el trueno. Qué evangélico, ¿verdad? Qué bíblico, qué bíblico. Ellas se asustan, no entienden qué está pasando y entonces aparece el arrepentimiento. Ellas como niñas ingenuas de pueblo, que nunca habían salido de las calles de allí de San Sebastián de Garabandal, pues empiezan a decir, esto es obra del ángel malo, vamos a tirarle piedras, ¿no? Entonces, al lado izquierdo, que era donde se pensaba antes que estaba el demonio, el ángel malo, pues empiezan a tirar piedras, ¿no? Y de pronto, ¡puf!, aquello cambia de color, caen de rodillas, caen en éxtasis y ven la figura de un ángel, según ellas, que era como un niño, pero muy fuerte, ¿no? Luego, el mismo desarrollo de los acontecimientos les hará ver que aquella figura angelical era ni más ni menos que San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Si uno se para, se da cuenta que estamos ante un acontecimiento extraordinario, porque no estamos hablando de cualquier ángel, estamos hablando de San Miguel, el number one de los ángeles. San Miguel, a él no se le iban a encomendar cualquier tipo de misión, se le iba a encomendar una gran misión. Bien, pues a lo largo de unos días, hasta el 2 de julio, hasta el día 1, el ángel lo único que llevaba, casi nunca hablaba, diría, para lo que hay que decir, mejor no decir nada, ¿verdad? Pero sí que llevaba a los pies unos números romanos, ¿no?, que las niñas no entendían. Las niñas eran unas niñas que, según estudios de sacerdotes como de grandes teólogos, como el padre Ramón María Andreu, él cuando hace la definición del estado psíquico y anímico de la niña, dice que eran como niñas con un retraso de 3 años con respecto a otras niñas de ciudad. Pues por la propia evidencia que tenía. Es decir, Conchita en aquellos días tenía 12, como Jacinta y Mariloli, Maricruz era unos meses más pequeña, tenía 11, pues estaríamos hablando de unas niñas de 8 o 9 años, ¿vale? Entonces le dice, mañana se os va a aparecer la Virgen bajo la advocación del Monte Carmelo. Qué bonito. Advocación del Monte Carmelo. 2 de julio de 1961, las niñas caen en éxtasis y se presenta nuestra madre con el niño en brazos. Y se presenta como está aquí. Las niñas, Conchita cuando en su diario la describe, dice frente recta, cara alargada, nariz aliguileña, no lleva una corona, no lleva una corona como una reina, sino que lleva una serie de estrellas en torno a la cabeza, el manto azul, el hábito, no es el hábito, el vestido blanco, con el escapulario en la mano izquierda. Así no es como la niña le viene en la iglesia. En la mayoría de las iglesias donde hay una imagen de Virgen del Carmen se ve con el hábito de los carmelitas, que es marrón, ¿verdad? Entonces, como que uno empieza a alucinar. Es decir, como unas niñas que no han visto la televisión en su vida, en Garabandal no había radio, no había luz, no había sanitarios en las casas, no había ni siquiera carretera para subir, cómo ellas pueden imaginar algo que nunca jamás han visto, ¿verdad? Pues lo imaginan porque lo están viendo. Ni más ni más menos. Y desde el 2 de julio hasta el 13 de noviembre de 1961, desde el 2 de julio de 1961 hasta el 13 de noviembre, ya no sé qué fecha he dicho, pero es hasta el 13 de noviembre de 1965, 2000 manifestaciones de nuestra Madre para decirnos que nos ama. En el Tepeyá fueron 4, en Lourdes 18, en Fátima 6,
desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Garabandal, más de 2000, donde ella, la Madre Buena, se presenta como madre, como maestra y como modelo. Donde se presenta como madre tierna, preocupada de las cosas más insignificantes de sus hijos. Hay diálogos preciosos, están recogidos. Todo esto que estoy diciendo yo está documentado con fotografías, con grabaciones, con miles y miles de peregrinos que aquella aldea perdida en la montaña subían día tras día. Había días que se juntaron más de 5.000 personas en un lugar donde lo máximo que había era una pequeña tabernucha que dirigía el papá de Mariloli, donde la gente cuando subía, por ejemplo, el día del primer mensaje, o el día del Milagruco, que ahora hablaremos un poquito de él, o el día del segundo mensaje, la gente dormía en los pajares, en los soportales de las casas, porque ya no cabía más gente en el pueblo. La gente se volcó, abría las puertas de su casa para que los peregrinos entraran dentro y les ofrecían lo poco que tenían, que de verdad que era bastante poco. Eran uno de los pueblos más pobres de toda la comarca. 2 de julio, 16 de noviembre, 2 de julio del 61, 13 de noviembre, es el 16 de noviembre el cumpleaños de mi mujer, y uno como que se descoloca, ¿verdad? 13 de noviembre del 65. Bueno, yo me voy a ir al final. ¿Tú también? Felicidades. Me voy a ir al final, me voy a cargar la historia y me voy a ir al final. 13 de noviembre del 65, última aparición en San Sebastián de Garabandal. Vamos a empezar el tema por el final. ¿Y por qué voy a empezar por el final? Porque es la aparición más fascinante y maravillosa que uno puede imaginarse, ¿no? Y además, ustedes que son unos grandes enamorados de la guadalupana van a ver un montón de similitudes con ello. Unos días antes, Conchita recibe una locución de nuestra madre en la cual le dice: quiero que subas a Los Pinos el 13 de noviembre y que lleves contigo muchas medallas, muchas cadenas y muchos rosarios. Yo lo voy a besar y con ello mi hijo va a hacer prodigios. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, Conchita ya flipaba, estaba alucinando porque decía: jo, otra vez voy a ver a nuestra madre, ¿no? Entonces, el final de esta historia, el 13 de noviembre, es un día típicamente de la cordillera cantábrica, un día con muchísima lluvia, donde encima ocurre un acontecimiento que es que un camión se vuelca, ¿no? Y entonces toda la gente del pueblo, en lugar de atender a la aparición, fíjense si lo extraordinario se había hecho cotidiano, se van a ver al camión aquel que había volcado, ¿verdad? Y Conchita sube a Los Pinos sola, cargada de rosarios y medallas, lloviendo, y al llegar a Los Pinos cae en éxtasis. Y se inicia un diálogo precioso entre la mamá y la hijita. Conchita le dice: no entiendo por qué, siendo tan mala, vienes hoy a mí también. Y nuestra madre le dice: Conchita, no vengo por ti, vengo por todos mis hijos. A todos los llevo bajo mi manto. Y Conchita, en esa ingenuidad que la caracterizaba, decía: pero ¿cómo puede ser eso si nosotros somos muchos y tu manto es muy chiquitito, ¿verdad? Y la Virgen la mira con esa ternura que debe de tener en su mirada tan impresionante, y le dice: cuéntame cosas de mis hijos. A todos los quiero, y quiero que se salven, ¿verdad? Y entonces, automáticamente, cuando uno acaba de estar ahí en la basílica, pues recuerda esas palabras de la mamá del Tepeyac al indito Juan Diego, ¿verdad? ¿Qué temes estando yo aquí que soy tu madre, verdad? Entonces, 500 años pasan y el mensaje es el mismo. La situación es la misma. Es decir, un montón de personas, de seres humanos, que no tenemos un faro, una guía, un sitio donde recalar, y de pronto aparece una madre buena para ser ese faro, que haga que el barco que somos nosotros pues no encalle allí en la costa, ¿verdad? Y se hunda miserablemente.
Garabandal tiene dos mensajes durísimos, durísimos. El primero le da el 18 de octubre de 1961 y se lo voy a leer para que no se me olvide ni una sola coma, ni una sola palabra, porque desde luego no tiene desperdicio. Dice: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Es el evangelio puro y duro, es decir, la Eucaristía, sacrificio, pero antes hay que ser muy buenos. En ese antes hay que ser muy bueno, pues son los 10 mandamientos, que se cierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, y al prójimo como a ti mismo. Pero antes tenéis que ser muy buenos. Y pasan 4 años, y nos vamos al 18 de junio de 1965. Y nuestra madre, que es tan buena, le dirá luego a Conchita: ¿sabes por qué no quise venir yo el 18 de junio a deciros el mensaje? Porque me daba pena. Y por eso mandé a San Miguel. Otra vez San Miguel aparece en escena. Me daba pena, dice la Virgen. Muchas de las que están aquí son madres. Y ustedes, cuando ven que uno de sus hijos se está despistando, ¿verdad?, pues lo primero que hacen es intentan corregirle por las buenas, con palabras cariñosas, con palabras afectivas, con paciencia. Pero cuando la cosa sigue en los mismos derroteros, ya uno como que se empieza a ser un poquito más duro, ¿no? Como que una ya empieza a decir: oye, es que te estás pasando ya, ¿verdad? Y entonces a la madre le da pena. Le da pena ver cómo su hijo pues se va descarriando poco a poco, ¿no? Pues a la Santísima Virgen le pasó lo mismo. Dice: ¿sabes por qué no os he dicho yo el mensaje del 18 de junio? Porque me daba pena. Pero os lo tenía que decir. Qué bonito. Qué bonito. Qué acto de amor más impresionante. Pero os lo tenía que decir. Y ese mensaje, nuestra madre empieza con amargura, con dolor. En España hay una imagen de la Virgen que campa en muchas ermitas, que es la Virgen de los Dolores, que aparece casi siempre con un manto negro, con su Hijo Jesús en brazo y 7 espadas atravesándole el corazón. La Virgen de los Dolores. Pues en Garabandal, la Virgen dice en el segundo mensaje: como no se ha cumplido y no se ha dado a conocer mucho mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión del Señor. Yo, vuestra madre. Ahí está la clave. Yo, vuestra madre. Garabandal. ¿Por qué sufres tanto si estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No? Es decir,
¿Por qué te descolocas tanto? Le dice la Virgen del Tepeyac a Juan Diego. Cuando el tío estaba intentando hacer las filigranas y irse por otro camino para no encontrarse con ella y no perder tiempo, para llegar a tiempo de localizar al sacerdote, ¿verdad? Y nuestra madre se hace la encontradiza. Se hace la encontradiza. ¿Por qué? ¿Por qué dudas tanto de mí si estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Guadalupe, Garabandal, Garabandal, Guadalupe. Y en esa historia de amor, como les decía antes, no sé si les estoy aburriendo. Si les estoy aburriendo, cambiamos de tercio. Bien, como los toreros. Yo que soy un poco torero, un poco taurino. 2000 apariciones en las cuales se producían fenómenos tan impactantes como, por ejemplo, las comuniones místicas. Es decir, siempre que no había un sacerdote en el pueblo, el ángel les daba la comunión a las niñas. Y fíjense qué cantidad de comuniones daría el ángel a las niñas. En Fátima también les dio la comunión a los 3 pastorcitos en ángel, una sola vez. Si ustedes han estado en Fátima, cuando van allí al pueblecito de los 3 pastorcitos, van al Prado y hay una imagen del arcángel dándoles con un copón y dándoles la hostia sagrada, la forma, a los 3 pastorcitos. Pues en Garabandal era continuo, hasta el punto que las niñas desde muy al principio empezaron a pedirle a nuestra madre que hiciera un milagro. Y era graciosísimo porque las niñas le decían en éxtasis: mamá, por favor, haz un milagro. Por ejemplo, que volemos, ¿no? Como si eso, ¿verdad? Dice, o mira, cógete una estrelluca de la corona y se la das a Mariló. Y dice, bueno, mejor no, que se va a quemar. Y cosas así, ¿no? O sea que algunos además se escandalizaban porque decían, pero ¿cómo se va a parecer la Virgen a estas niñas y va a hablar con ellos esto? Y claro, esos que decían o se escandalizaban, pues no se han debido de leer el Evangelio, ¿verdad? Porque el Señor en eso es sumamente claro. Si no os hacéis pequeños como estos niños, pues hijo mío, no vas a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? No dice, oye, si no tienes la cartera llena de pesos con una empresa importantísima, no vas... No, eso yo no se lo oí, ¿eh? ¿Se lo han oído ustedes? No, ¿verdad? Dice, si no os hacéis como niños. Y entonces, cuando llegan los niños y entablan un diálogo con la madre, la gente se escandaliza. Joder, es que hacemos el mundo al revés. Como decía mi abuela, si ladras porque ladras, y si no ladras te roban la casa, con lo cual nunca sabe uno a qué atenerse, ¿no? Pues cosas tan impactantes como esa, comuniones místicas, que llega un momento en que en esa petición del milagro, la Virgen ya cansada de que tantos días le pidieran, dice, venga, vale, os voy a conceder un milagro. Y entonces le dice, cuando vayas a comulgar se va a ver la forma. Y Conchita dice, pues vaya milagro. ¿Es un milagro? Vamos a eso. Y le llama el milagruco. Milagruco, la palabra uco es de pequeñito, ¿no? El milagrín, ¿no? El milagrito chiquitito, el milagruco. Que fue, efectivamente, que fue fantástico porque el día, Conchita anuncia el día que va a ser el milagro, el milagruco, el 18 de julio, que era la fiesta del pueblo de 1962, si los cálculos no me fallan, y con el cansancio que tengo encima, probablemente empiece a decir tonterías. Se reúnen miles de personas. Va pasando la mañana, va pasando la tarde, la gente hacía cadenas de oración, rosarios, tal, no sé qué, pero va llegando la noche y no había sitio donde dormir, como en Belén. No había posada para los peregrinos. La gente ya decía, joder, que tengo que bajar ya no puedo esperarme más, me tengo que ir. Y el milagro no llegaba, ¿no? Y ya justo en el momento más complicado, pues Conchita, que en éxtasis, sale a la calle. Todo el mundo, mucha gente se ha ido a la Calleja, que era donde se apareció por primera vez el Arcángel San Miguel, donde se apareció por primera vez la Santísima Virgen. Estaban todos expectantes y en un momento determinado sale a la calle y en media calle, muy cerquita de su casa, ¡pum!, cae de rodillas. Y fue tal el espectáculo que, claro, iban tantísimas miles de personas que se empujaron y los que estaban a su lado se pasaron para adelante y se quedaron a su lado los que iban más atrás. Cae de rodillas y dicen, yo he oído a una señora ciega que cuando ya se murió el año pasado,
el testimonio de cómo fue ese milagro de la comunión visible en la boca de Conchita. Y ella, una señora de 95 años, con la mirada perdida, decía, fue algo hermoso. Y se le llenaba la boca, hermoso. Es que fue hermoso. Y digo, pero cuénteme algo. Y dice, es que era hermoso. No podía decir nada y lloraba de emoción, ¿no? Y entonces, en ese vaivén de traspasar, de trasvasar a la vidente en éxtasis, de pronto se encuentra un señor catalán con una cámara de Super 8 de película al lado de Conchita. Él nunca había usado una cámara, se la había dejado un primo suyo por si podía grabar algo, ¿no? Y empieza a hacer una grabación casera con 72 fotogramas, ¡pum! Fotograma, donde se ve cómo se aparece la forma en la lengua de Conchita. Dicen que era más ancha que las formas normales cuando vamos a comulgar, y que era como esponjosa, con un blanco brillante especial. Estuvo como un minuto y medio, y ya Conchita se tragó la forma y bueno, pues ya se notó cómo pasaba por la tráquea, etcétera, ¿no? Pues Conchita lo llamó el milagruco, y así se conoce, el milagruco de Garabandal. Fíjense, un milagro eucarístico, denostado por Conchita por la cantidad de miles de veces, de cientos de veces que ellas comulgaban de manos del ángel. Cambios de peso. Las niñas eran unas niñas, digamos, pues delgaduchas, ¿verdad? Entonces, cuando caían en éxtasis, hombres fornidos del pueblo que eran capaces de levantar una alpaca de paja de más de 100 kilos, intentaban levantar a las niñas y no podían con ellas. No podían. Y sin embargo, cuando salían del éxtasis, la cogían y la tiraban así como tira una pelota, ¿verdad? Para arriba, para abajo y tal. Lo que llaman las marchas estáticas, es decir, carreras donde la gente del pueblo y los peregrinos decían que esas niñas no ponían el pie en el suelo. Los más fornidos del lugar salían corriendo detrás de ellas, subiendo en las marchas estáticas por el pueblo, a los pinos, bajando marcha atrás, con nieve, con agua. La calleja ahora está mucho más suave, pero entonces eran piedras en pico, ¿no? Entonces las niñas subían y bajaban, y cuando terminaba el éxtasis estaban tan frescas, y el resto de las personas estaban súper cansadas, con los zapatos rotos, con la ropa llena de barro de las caídas, etcétera, ¿no? Marchas estáticas. Las niñas recibían, cuando iban a entrar en éxtasis, recibían lo que ellas llamaban las llamadas. La primera llamada, ellas la definen como una alegría interior, ¿no? Como que ya nuestra madre va a venir, ¿verdad? Ya estamos contentos, ¿verdad? La segunda ya se ponían muy nerviosas porque ya entre la primera y la segunda se podía pasar hasta 1 hora, por ejemplo, ¿no? Pero ya la segunda ya era algo más vivo, ya sentían en su corazón algo más especial. Y ya rápidamente salían para la zona de donde iba a producir el éxtasis, y la tercera llamada caían isofacto en éxtasis. Hasta el punto que había veces que tenían algo en la mano, o por ejemplo estaban con una persona entregándole algo y se quedaban agarradas a esa persona. O estaban hablando con alguien y a la mitad de la frase caían en éxtasis y se cortaba la frase. Las llamadas. Ellas eran capaces de distinguir lo sobrenatural, el tema de la hierognosis. Por ejemplo, en los años 60 en España todos los sacerdotes iban con sotana. Ahora son bastantes pocos los que van, pero bueno, entonces iban todos. Pero había sacerdotes que subían a Garabandal que por vergüenza o por miedo pues iban de paisano. Entonces estaban las niñas caían en éxtasis, había allí 200, 300, 500, 1000 personas, y de pronto decían las niñas, ¿que hay 6 sacerdotes? Pues nosotros no hemos visto a ninguno. Bueno, pues hay 6 sacerdotes, ¿no? Y cuando terminaba el éxtasis llegamos y decían, no, yo que soy sacerdote. Iba vestido de paisano, yo también, ¿no? Garabandal es un oasis de paz. Y los que han tenido la suerte de ir al desierto, o lo han leído en los libros, saben que los oasis son un lugar de paz y sobre todo de vida. Porque cuando uno va caminando o va encima de un camello o ahora en un Land Rover
por aquellos kilómetros y kilómetros de desierto, es cuando llega al oasis y encuentra allí pues vegetación, agua, y puede descansar y demás. Entonces, Garabandal es un oasis de paz y una historia de salud. Yo le voy a contar una historia que es verdad, es un capítulo de esa historia de salud de Garabandal que a mí me ha enamorado y que yo además he tenido la dicha, nosotros fuimos a presentar la película a Burgos. Burgos es una ciudad castellana 100%, que está a mitad equidistante entre Madrid y Santander, está en el norte de España. Es una ciudad muy fría, en invierno hay unas heladas muy grandes, hay grandes nevadas, y la gente en consecuencia pues también es así de fría, pero entre todo lo frío pues siempre hay gente cálida, ¿verdad? Como ocurre aquí en México, que todo el mundo es cálido. Imagino que habrá algún frío, pero bueno. Bueno, pues había una señora que se llama Ascensión. Esta mujer era una mujer muy religiosa y en un momento determinado ella vivía sola ya, su madre se había muerto, sus hermanos habían ido de casa, vivía sola, tenía una posición, digamos, holgada, y conoce a una niña, una chica, una joven francesa, se llama Catherine. Y Chon de Luis, Ascensión de Luis, pues decide acogerla en su casa. Entonces, como ella era una persona muy religiosa, pues llega la hora de ir a misa y dice, oye, pues Catherine, nos vamos a la misa. Ah, pues muy bien, pues nos vamos a la misa. Esta criatura estaba en España pues para aprender español. Estaba con unos estudios y era una mujer que sabía muy bien los idiomas y estaba perfeccionando el español. Total, que se van a la iglesia y entonces Chon de Luis se da cuenta que esta muchachita pues no seguía el protocolo de la misa. Cuando había que ponerse de pie se quedaba sentada, cuando había que ponerse de rodillas estaba, pues como decimos en España, más despistada que un borrico en un garaje, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar y esta cría, Catherine, la confiesa que ella no es católica, que ella no está bautizada. Y no es católica pues porque su padre es judío, su madre es protestante y ellos no son ni uno ni otro personas religiosas, con lo cual pues la religión en su casa como que no tenía ninguna importancia, ¿no? Entonces Chon de Luis empieza a tener una relación muy íntima con Catherine hasta el punto que bueno, pues la va enseñando la verdad de la fe, la va ilusionando en el catolicismo y bueno, pues termina el periodo de formación de esta criatura, ella vuelve a Francia con idea de prepararse, volver a España a prepararse y bautizarse. Entonces, como sus padres no eran religiosos, pues ella se lo cuenta a sus padres y su papá monta el grito en el cielo. Como tú si te haces católica vas a ser la deshonra de la familia, no nos van a mirar nuestros hermanos, tal, no sé qué. Y total, que la impiden volver a España para que no se bautice. Pero bueno, saben ustedes que después de la tormenta siempre viene la calma, van pasando los meses, llega el curso siguiente y Catherine pues consigue un permiso de sus padres para volver a España. Vuelve a Burgos otra vez, se aloja en casa de su amiga Chon de Luis y Chon de Luis se entera de todo lo que le llega, noticia de todo lo que estaba pasando en San Sebastián de Garabandal y dice, pues allá que nos vamos. Y se va con Catherine. Y estuvieron varios días y estando allí, pues resulta que coinciden con un sacerdote hispano, que el hombre estaba como muy desconcertado, porque él desde que llegó pues estaba muy nervioso, muy agitado, pensando que aquello era demoníaco, que aquello era del demonio, que eso no podía ser de nuestra madre, que allí ocurrían cosas muy raras y demás. Entonces, claro, un sacerdote, encima hispano, quiero decir, de Hispanoamérica, no español, es decir, de fuera, y cuando uno viene de fuera parece que es más listo que los que son de dentro, ¿verdad? Yo siempre digo cuando me pongo así enfrente que esa tentación la tenemos todos. Parece que el que está al otro lado de la mesa con el micrófono tiene más sabiduría que los que están ahí sentados y es una idiotez como un piano, ¿eh? Es decir, los que estamos a este lado de la mesa somos más tontos que uno de mi pueblo. Bueno, Gaby, no, yo he dicho tonto, no he dicho... Gracias por la aclaración. No, pero quiero decir, es verdad, ¿no? Es decir, cuando alguien viene de fuera parece pues que trae la sabiduría en el pasaporte y lo único que trae pues es una foto y que espera que salga guapo porque si no encima se ríen de él. A mí cuando me miran así la foto en la aduana, me miran así, me vuelven a mirar como diciendo, ¿es este o no es? Pero bueno. El caso es que este hombre pues sugestionó a la gente del pueblo y la gente del pueblo se empezó a preocupar. Don Valentín Marichalar, al que tengo el bien de interpretar en la película,
debía ser un hombre súper cálido y un bonachón, un hombre que su única aspiración pues era ser sacerdote de pueblo y atender a esas buenas almas y ya está, ¿no? Y se encuentra con este marrón, vaya marrón que se encontró el pobrecito. Bien, el caso es que don Valentín le dice, pues no se preocupe usted, tenga paciencia, ya verá usted como cuando entren las niñas en éxtasis va viendo usted cosas y va a ver que realmente esto es de Dios. Pero aquel hombre, oye, pues se le metió en el corazón y en la cabeza y cada vez que se encontraba con un vecino decía, esto no es de la Virgen, esto es del demonio, tal, no sé qué. Vamos a hacer una prueba. Vamos a llenar un bote de agua bendita, una botellita pequeña de agua bendita, y cuando estéis con la Virgen, cuando estéis con la aparición, se la vais a tirar. Y ahí vamos a descubrir si realmente es la Virgen y esto es de Dios o esto es del demonio. Y ya veréis cómo va a ser del demonio. Bueno, total que efectivamente pues estaban Mariloli y Jacinta en casa de Jacinta, estaban allí jugando, tal, no sé qué. Y en la cocina, allí en Cantabria, en Garabandal, le llamaban el hogar porque la cocina era el lugar donde se hacía la vida en la casa, ¿no? Entonces estaba en la cocina, estaban las niñas, estaban los padres de las niñas, estaban don Valentín, estaba este buen hombre, estaban Chon de Luis, estaba Caterín y algunas personas más. Y eran cocinas muy chiquititas, con lo cual pues estaba todo el mundo como muy apretujado. De pronto caen las niñas en éxtasis y en un momento determinado se las ve que cogen la botellita de agua y con una cara de mucha tristeza y de mucha como compungida, ¿no? Como diciendo, mira mamá, perdóname lo que te voy a hacer, pero es que me están obligando a echarte el agua este. Entonces cuando se la van a echar, de pronto cambian la expresión de la cara, ¿no? Y empiezan como a sonreír, empiezan así, vale, como cuando los niños, ¿no? Cuando se ponen así pícaros cómplices con alguien, ¿no? Así, vale, entonces, vale, cuando tú nos digas, perfecto, y vuelven a dejar detrás del taburete donde estaban sentadas, donde habían estado sentadas, vuelven a dejar la botellita de agua. Y entonces sigue la manifestación, sigue el éxtasis y dice Mariloli, que está sin bautizar. Esto lo oían todos, ¿eh? Que está sin bautizar. Claro, por eso. Sí, fenomenal. Dice, ahora sí. Y entonces cogieron el agua bendita y se lo echan a la visión. Entonces, cuentan los espectadores, los peregrinos que están ahí, cuenta Chon de Luis, dice, el agua, si hubiera seguido la trayectoria normal al tirarla, me hubiera tenido que caer a mí entera, porque era la que estaba justo enfrente de Mariloli. Caterina estaba a mi lado y el agua hizo un giro en el aire y cayó todo el agua encima de Caterina, mojándola desde la cabeza hasta los zapatos. Cuando yo le pregunté a don Valentín, que estaba al otro lado de Caterina, si le había caído, dice, no me ha caído ni una gota de agua, y a mí tampoco, decía Chon de Luis. Entonces, en ese momento Caterina sintió que el agua del bautismo le recorría todo su cuerpo, ¿no? Como una preparación para el bautismo real, que unos meses después recibiría en la Catedral de Burgos. Pero como nuestra madre no es tacaña en gracias, pues la cosa no se queda así, sino que de pronto se le vuelve a oír a Mariloli. Imagínense la escena, es una escena muy impresionante, ¿eh? Se le vuelve a oír a Mariloli que dice, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, caída. Perfecto. Entonces se agacha, empieza de espaldas a tocar así por el taburete y de pronto coge una imagencita muy parecida a esta que llevo yo aquí en el bolsillo. Es una imagen de la Virgen de Lourdes, esta es de resina, aquella era de plástico. Y entonces las niñas, voy a hacer un paréntesis, las niñas, una interacción que había entre la vidente, el público, el peregrino y nuestra madre, era que durante los 5 años que duraron las apariciones, los peregrinos dejaban multitud de objetos religiosos, escapularios, medallas, rosarios, crucifijos, se los daban a las niñas y las niñas se lo daban a besar a la visión, siempre. Siempre. Se lo daban a besar a la visión y siempre, de espaldas, sin mirar al público, mirando a la visión,
se lo colocaban a cada uno de sus dueños, sin equivocarse nunca. Nunca. Y había veces que las niñas estaban en el prado, estaban haciendo las tareas domésticas y la gente en una mesita en su casa les dejaba todas las cadenas, todos los rosarios. Ellas, cuando sentían la llamada, cogían y sin saber de quién eran, se lo daban esa visión y se lo devolvían. Y había pasado alguna vez que alguien había ido de peregrino, pues por ejemplo el 18 de julio de 1961 y luego había vuelto a ir el 2 de mayo de 1962 y ya no se acordaba si la medalla que tenía se la había dado a la Virgen o no, y se la volvía a dar a las niñas, y cuando las niñas se lo ofrecían a la visión decían, que esta ya está besada, pues para atrás. Es decir, la Virgen nunca besó 2 veces ninguna de los objetos religiosos que le daban los peregrinos a besar, hasta que llega esta situación. Ese día que les estoy contando yo, este acontecimiento de Catherine, de ese bautismo virtual que ella sintió en su corazón y en su cuerpo, que la bañó. Y además decía Chondeluis, dice, si no había casi agua, era una botellita pequeña, como la que lleva el sacerdote que nos ha dado la bendición ahora al salir de allí de la Guadalupana, que además ya habían usado parte de esa agua bendita para rociar el suelo, porque aquel hombre que aquello era del demonio, entonces echó agua bendita allí para que cuando llegara la visión pues saliera zumbando. Bien, pues ese día también las niñas tenían un montón de objetos religiosos, fueron dando el objeto religioso y la Virgen les dice, oye, escoge la imagen que se ha caído. Entonces cogen la imagen, la buscan, se la van a dar a besar a la Virgen, ven cómo eleva la imagencita a la visión y entonces Mariloli no llegaba, ¿verdad? Entonces Jacinta empieza ya a subirse al taburete, yo me imagino que sería como los equilibristas, ¿no? Se empieza a subir al taburete y aquella criatura no llegaba allí a la visión a darla de besar. Entonces Jacinta en éxtasis la coge a Mariloli y ya la sube y entonces ya sí se ve el acto de cómo le da el beso y le devuelve y entonces nuestra madre le dice a Mariloli, dámele que le bese otra vez. Y entonces se lo vuelve a subir a nuestra madre y le da un segundo beso. Es decir, esa imagen insignificante de plástico que llevaba Catherine recibió el regalazo de nuestra madre de ser el único objeto religioso que besó 2 veces. 2 veces. Entonces, volvemos a lo de siempre. A mí se me está erizando el pelo, lo que pasa no se me ve porque llevo la camisa puesta hoy de manga larga. Pero, qué detalle de amor. Es una niña que era, pues eso, que está sin bautizar, que en un momento determinado decide en su corazón recibir el bautismo, que sube a un pueblecito donde dicen que a 4 niñas se le está apareciendo la Virgen, que allí no la conocía absolutamente nadie, que recibe ese bautismo virtual a través de ese botecito de agua bendita y encima nuestra madre le da ese regalazo de decirle, te quiero tanto, que pues como están haciendo con nosotros, que está todo el mundo... Hemos tenido 2 maletitas chiquititas para no tener que esperar a coger la maleta grande y vamos a tener que comprar una tercera porque todo el mundo nos regala cosas y ya no sabe dónde meterlo, ¿no? Pues son esos regalos de amor, ¿no? Que uno como que siente la necesidad de decir, oye, mira, que pues eso, quiero compartir mi amor contigo y toma este detalle, ¿no? Y no es el detalle en sí, sino lo que hay detrás, ¿no? Pues nuestra madre tiene esos detalles. Voy a ir terminando porque ya se ha pasado la hora. Y creo que sería muy bonito que ustedes, pues las preguntas que les haya suscitado el corazón, pues que nos las hagan. Y voy a terminar haciendo una cosa que a lo mejor a alguien de los que nos estén viendo en la grabación o de los que están aquí presentes le pueda sonar herejía, pero para mí es una verdad absoluta lo que les voy a decir ahora. Y es una verdad absoluta porque el que les habla conoce Garabandal desde que tenía 17 años más o menos. Yo he dicho públicamente, porque es verdad, que yo siempre he creído en Garabandal y lo que allí ocurrió, pero para mí Garabandal no era importante en mi vida. Será en el 2010 cuando a mí y como cabeza de familia, al resto de mi familia, nos proponen un trabajo muy concreto y específico en Garabandal.
Y desde el año 2010 hasta la fecha pues nos dedicamos a subir muchas veces, todos los meses prácticamente, pues para ir realizando un trabajo muy concreto y muy específico que nos ha permitido conocer a todos y cada uno de los vecinos del pueblo y a muchos de los que son del pueblo pero no viven en el pueblo. Hago otro paréntesis, México es México país y México ciudad, es uno de las ciudades y de los países que más bastianos, es decir, más hijos de Garabandal tiene. Aquí en DF, en Puebla, en Querétaro, hay hijos de Garabandal que en su día emigraron y hoy han formado sus familias aquí, que todos los veranos regresan al pueblo, porque para ellos lo que allí ocurrió es algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues nosotros como decía, hemos tenido que subir a Garabandal, he tenido que subir muchas veces, hablar con ellos tal, y yo he sufrido una auténtica conversión en Garabandal, hasta el punto que a fecha de hoy yo puedo decir con voz muy alta y con muchísima humildad que nuestra vida, nosotros entendemos que nuestra madre quiere que esté enfocada por y para Garabandal, ¿no? Lo cual es un privilegio inmerecido. Entonces, además de hablar mucho, se emociona. Lo que les decía, que a lo mejor alguien lo ve como un improperio, como algo que no es verdad. Nosotros hemos tenido el privilegio de retrotraernos en el tiempo 50 años y a través de una película, pues vivir en primera persona desde la distancia lo que allí se vivió en esos años. Y cuanto más oportunidades tenemos de hablar a un público tan especial como el que aquí está esta noche, de hablar a una sala de cine llena, semillena o con 2 espectadores, que también lo ha habido, nosotros sentimos en nuestro corazón que lo que ocurrió en Garabandal y la película Garabandal, solo Dios lo sabe, es lo mismo. Y cuando digo es lo mismo, estoy diciendo que nuestra madre está utilizando la película Garabandal, solo Dios lo sabe, como una muestra de amor y misericordia hacia sus hijos. Por eso es tan importante y por eso yo les hago esta noche un llamado a que vayan a ver la película. A que el día 21, cuando se estrene en toda la República, en 31 ciudades y 51 salas, y aquí en concreto en México son varias, que yo desde luego no me sé los nombres, con lo cual no se lo voy a decir. Ahora lo busca Gaby, que es una fenómeno. Pero vayan al cine. Pero no se preocupen con ir al cine solo, sino que den a conocer que el día 21 llega a las salas de cine esa película e inviten, rásquese el bolsillo y sean generosos e inviten a amigos a ir al cine. En vez de invitarles a un almuerzo o una cena, invítenles a ir al cine, porque será un regalo maravilloso. Porque yo les aseguro que nadie va a salir indiferente, porque les aseguro que nuestra madre tiene un mensaje personal e intransferible para cada uno de ustedes. Nosotros antes de la noche estábamos en un cine, en una sala, en un auditorio con más de 300 personas en Mérida y dimos una plática pues parecida a la que estamos dando hoy aquí. Luego hubo preguntas y luego hubo mucha gente que se quedó y vino una señora, vinieron muchos a hablar, pero vino una señora llorando y decía, hoy he sentido a nuestra madre en mi corazón y le doy las gracias por ello. Pero yo dije, no me las des a mí, dáselas a ella, que es la que ha puesto esa semilla en tu corazón, ¿no? Nos invitaron a un programa que se llamaba Salvar una vida, un programa radiofónico. Este programa está destinado pues a personas que están desesperadas, que se les ha acabado ya la gasolina de la esperanza y están buscando la forma y manera de quitarse la vida, de suicidarse. Entonces, fue un programa muy bonito, que todavía no se ha emitido porque se emitirá yo creo que este viernes.
en el que yo estoy convencido que nuestra madre va a salvar alguna vida. Porque nuestra madre tiene mucha prisa, señores. Nuestra madre está uniendo a sus hijos. Y nosotros todos somos católicos, ¿verdad? Pero cada uno tenemos un carisma en nuestro corazón, cada uno tenemos una sensibilidad especial. Pues hay gente que se dedica pues, a temas radiofónicos, otro a luchar por la vida, y están grupos pro vida, otros medios de comunicación, otros están con jóvenes, otros están con delincuentes, con drogadictos, en misiones. Es decir, cada uno tenemos un carisma determinado que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Pero a todos los que estamos aquí hoy nos une ella. Ella nos ha hecho venir aquí. Ustedes no están aquí por casualidad hoy. O sea, no, ustedes no han dicho, no, hoy no tenía nada que hacer, que además, como es el día de la independencia de España, fíjese, venimos aquí los españolitos. Ayer fue muy bueno porque ayer fue buenísimo porque nos invitaron a cenar y entonces el maestresala, el cabeza de familia, dice, bueno, antes de sentarnos vamos a hacer la bendición, vamos a hacer, se pone el hombre así muy ufano, ¿verdad? Nosotros estábamos todos de pie, dice, vamos a hacer una bendición muy especial en un día muy especial, con una cena muy especial. Y vamos a dar gracias a Dios por la independencia de nuestra patria. Y yo dije, joder, ¿yo qué hago aquí? El españolito. No, yo estoy muy contento de que se independizaran. Estoy contentísimo, pero estoy más contento y me siento muy orgulloso de que antepasados nuestros fuéramos elegidos por nuestra madre para traerles la fe. Oigan, yo lo siento mucho. Pero les aseguro que si en vez de los españolitos hubieran sido los francesitos, o los inglesitos, o los alemanitos, ustedes hoy no serían católicos. No lo serían. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la historia, Lo dice la historia. Nuestra madre eligió a una... Mi mujer me va a regañar, pero... Bueno, pues lo voy a decir porque no puedo evitarla, porque yo soy un gran enamorado de ella. Y además tuve la suerte, la dicha, la gracia y la fortuna de estar en Granada, en el estreno de la película en Granada, y estuvimos por la mañana en una misa privada junto a ella en su tumba, que es la reina Isabel, la católica, ¿verdad? Que fue la que nuestra madre y el Señor eligió para traerles la fe. Muchas gracias, de verdad, se lo agradezco un montón. Pero es verdad, es decir, la historia es como es y el Señor escribe torcido o escribe recto con renglones torcidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros somos un poquito torcidos, pero ella escribe una historia muy bonita. Pues eso es Garabandal, esa es la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Vuelvo a decirles que es un regalo de amor de nuestra madre, con lo cual no lo desprecien. No lo desprecien. Si cada uno de los que estamos aquí somos capaces de invitar a 10 personas, las salas de cine se van a llenar. Y no porque Mater Spey quiera ganar dinero, que de verdad que no es esa la cuestión. Yo les puedo asegurar que si nosotros estamos aquí hoy es porque alguien generosamente ha pagado nuestros boletos y ha pagado nuestra estancia aquí. Y eso también pues es de agradecer, porque es una forma de apostolado pero aquí no vienen los cines, solo vienen las ciudades. Sí, bueno, aquí por ejemplo Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, Mexicali, Tijuana, Tuxtla, Mérida, Ciudad de Juárez, Chihuahua, Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Cuernavaca, Durango, Toluca, León, Irapuato, Nuevo Laredo, Puebla, Morelia, Querétaro, San Luis de Potosí, Mazatlán, Obregón, Hermosillo, Villahermosa, Victoria, Matamoros, Reynosa y Tampico. Para empezar, ese es el aperitivo. De verdad, y con esto termino, les animo encarecidamente a que hagan de este apostolado algo suyo. Que Dios se lo pague, que nuestra Madre, la Virgen Santísima de Garabandal, le reparta su bendición y 1.000.000 de gracias por habernos atendido. Sí, solamente levanten su mano quien quiera hacer alguna pregunta para que le escriban,
porque como no tenemos más que un solo micrófono, nos es difícil. Entonces, escriban, pásenme las preguntas, si no las pasan las preguntas. Sí. Yo creo que preferimos así, es mucho más ordenado. Sí, pues si no, pues son 40,000 y están muertos además. Sí, acá tienen para hacerle la pregunta. Acá, sí me hace, sí. Sí, vamos a unos minutitos. Hay unas ya que podemos contestar, las de Cuauhtémoc. Sí, acá, se las voy a pasar. A ver, se las voy a pasar. Para que la lea. Lea la pregunta, sí. Dice, ¿por qué no se ha tomado en cuenta las opiniones de Padre Pío, Madre Teresa, Madre Angélica, Padre Glorín, Juan Pablo II? Voy a seguir leyendo, ya no leo. Pablo VI. Pablo VI dijo, Garabandal es como la segunda vida de nuestra madre en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Pues mire, no se ha tenido en cuenta, pues por el título de la película, solo Dios lo sabe. Está claro que desde el principio, o sea, ustedes saben que en Garabandal se han hecho 2 comisiones. La primera muy al principio, comandada por un sacerdote diocesano de Santander y por un médico psiquiatra, el doctor Morales, el cual públicamente se retractó y dijo públicamente que esa comisión, la conclusión definitiva de esa comisión era fruto de los estudios que él había hecho, y los estudios que él había hecho eran 0. Es decir, y él pidió públicamente perdón y pidió en connivencia con el obispo, con don Monseñor del Val, que era el obispo de Santander en ese momento, dijo 3 cosas. Primero, que Garabandal era verdad. Segundo, que lo que allá había ocurrido era algo impresionante y alucinante. Y tercero, que era necesario que se abriera una nueva comisión para que en base a la verdad se dijera lo que allá había pasado, ¿no? Luego hubo una segunda comisión, siendo Monseñor del Val obispo de Santander, pero se cerró en falso también porque a él le cambiaron de diócesis y no se cerró la comisión. Y por eso está abierto. El padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, fue un gran defensor de Garabandal. Él conoció personalmente a Conchita, les mandó una carta, bueno, es una historia preciosa. La Madre Teresa de Calcuta fue íntima amiga de Conchita. Conchita le pidió permiso y le pidió consejo. A Conchita en un momento determinado la BBC le propone hacer un reportaje y Conchita habla con la Madre Teresa y la Madre Teresa le dice, si quieres hacer el reportaje pide antes permiso al obispo de la diócesis de Santander. Ella estaba en Estados Unidos, Entonces Conchita pide permiso al obispo de Santander y el obispo de Santander la autoriza. Con lo cual la Madre Teresa dice, pues si el obispo de Santander te autoriza, pues yo no tengo nada que decir en contra. Y eso es lo que hay, es decir, nosotros con la misma película, cuando ustedes la vean, verán que lo primero, nada más en el primer fotograma aparece a la derecha un escrito que dice, la película Garabandal solo Dios lo sabe y la productora Mater Spey no quieren hacer un juicio valorativo de lo que ocurrió en San Sebastián de Garabandal y se somete al juicio que la Iglesia en su día quiera emitir. Porque mire ustedes, nosotros somos hijos fieles de la Iglesia y queremos seguir siéndolo, claro. Si estuvieras frente a las autoridades de la Iglesia, ¿qué les dirías respecto a Garabandal? Hombre, yo me pondría de rodillas y humildemente les pediría que abrieran una tercera comisión y que, repito, en base a la verdad, haciendo un estudio serio, hablando con las 3 videntes que quedan todavía, la única que ha muerto es Mariloli, hablando con todos y cada uno de los vecinos de Garabandal que fueron testigos directos de las apariciones, cogiendo toda la documentación escrita, fotografiada y documentada que hay, pues que hicieran un estudio serio y que dieran las conclusiones que entendieran que tenían que dar. Similitudes entre Garabandal y Medjugorje. Vamos a ver, yo no he estado nunca en Medjugorje, yo apenas conozco Medjugorje y el mensaje, pero sí que es verdad que lo que te llega es, punto 1, que el mensaje que en Medjugorje se da es similar 100% al de Garabandal. De hecho, yo no lo he hablado, pero en Garabandal hay 3 profecías: aviso,
milagro y castigo, y en Medjugorje también nuestra madre a través de los videntes ha hablado de un aviso, de un milagro que se producirá digamos, en el cerro o en la montaña, ¿no? Entonces hay gente que cuando hablan del cerro o la montaña no hablan del cerro o la montaña o el monte de Medjugorje, sino que se refieren al cerro o la montaña o los pinos de Garabandal, que eso sí que está anunciado en ese sitio en concreto. Y el castigo que es condicional a la respuesta que demos nosotros después del aviso y después del milagro. Sí que es verdad que en Medjugorje la Virgen se presenta como la Reina de la Paz, pero el mensaje es tremendamente similar a Garabandal. Yo voy a hacerles una reflexión. La Virgen es una. Lo único que pasa es que ella, como madre buena, pues escoge sus tierras, las tierras de María. Y entonces pues aparece en Guadalupe, se aparece en Fátima, se aparece en Nazaret, se aparece en Lourdes, se aparece en Medjugorje, o se aparece donde le da la gana a ella, porque son sus tierras. Y entonces a todos nos dice, quiero que recuperéis mis tierras. Y sus tierras son las almas. Ella está deseando que todas las almas vayamos al cielo. Pues esa es la gran coincidencia entre Medjugorje y Garabandal. Se ríe porque le gustaría contestarla, ¿eh? ¿Qué opina su hija religiosa de este apostolado que hacen? Pues que le encantaría estar aquí. O sea, ya se debe a la obediencia a sus superiores y a la Iglesia, pero vamos, nuestra hija Mariana estaría encantadísima. Y cada vez que se entera que estamos haciendo alguna cosa de este estilo, pues la mujer más feliz del mundo. Los hijos, ya que tienen que solucionar la historia cuando nosotros nos venimos, están un poco menos contentos. Pero nuestro hijo pequeño ha dicho, os podéis ir uno, pero la próxima vez que os vayáis los dos, me tenéis que llevar a mí. Es una cosa familiar, de verdad, es una cosa súper bonita. Pero voy a contestar otra que hay por aquí. ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, en una de las preguntas que luego aparecerá dice, ¿qué ha supuesto Garabandal para su matrimonio? Pues es que, nosotros desde nuestro noviazgo ya teníamos muy claro lo que queríamos y que queríamos que fuera un noviazgo y un matrimonio para Dios. Pero cada cosa que inflama nuestro matrimonio, pues es que lo fortalece. Es que nuestra madre y el Señor están ahí. Y aguantarnos, si no fuera por eso, iba a ser complicado. Pero todo eso se suple con el amor de Dios. Es verdad, es muchísimo más fácil. Pero no solamente el matrimonio, cualquier cosa que no sea muy maravillosa en nuestra vida, cuando tú lo miras desde la fe y desde Dios, es que es mucho más sencilla. Porque a veces nos rebelamos contra lo que no es rebelable. Y hay que aceptar lo bueno y maravilloso, pero hay que transformar en bueno y maravilloso y en darle un sentido lo que no es tal, ¿no? Las dificultades Dios nos las da para algo. Siempre preguntamos cuando ocurre algo malo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? Y la pregunta no es esa, es ¿para qué? Porque probablemente de eso malo Dios saque miles de frutos más, ¿no? Dice, esta es fácil. ¿Viven ustedes en Garabandal? ¿Dónde viven ahora? Nosotros vivimos en Toledo. Es una ciudad cercana a Madrid, pero cada vez que podemos escaparnos nos vamos para allá. Nos encanta el norte, no solamente Garabandal, sino toda la zona cantábrica. Es una zona preciosa donde en la belleza se contempla a Dios. Y a Garabandal, bueno, el estar un rato en los pinos, si pueden y tienen ocasión, de verdad, no lo dejen. Y también es verdad, como les decía antes, que nosotros sentimos nuestro corazón que nosotros estamos llamados a estar en Garabandal. A trabajar por Garabandal, allí, aquí o donde haga falta. Y la siguiente pregunta dice, ¿Mater Spey seguirá produciendo películas que otros ha producido? La respuesta es muy fácil, solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe? La productora se ha hecho para la película de Garabandal porque no queríamos dejarla en otras manos. Pero lo que ocurra con Mater Spey de aquí en adelante, pues lo que ella diga. Toma, esta también es para ti. Ay, qué majo. ¿Cómo conocieron y se acercaron a Garabandal? Nosotros, cuando nos conocimos adolescentes, estábamos en un grupo apostólico y a través de ese grupo apostólico, que se llama Hogar de la Madre de Todos los Hombres, pues iniciamos la fe y en aquellas circunstancias, pues como
empezamos a conocer a nuestra madre, sentimos un amor profundísimo por ella y no solo no en el movimiento, pero sí como que fuimos buscando donde nuestra madre tenía algo que decirnos y así llegamos a Garabandal, ¿no? Estuvo buscando esas tierras de María que decíamos antes, ¿no? Pero no, como que no, tampoco las buscábamos, nos las encontramos. Porque nuestra madre, o sea, nosotros, pues como que te dejas, a ver, no somos perfectos ni maravillosos, ni mucho menos, pero como que tú le has dicho a Dios, haz lo que quieras conmigo, y entonces Él como que te va llevando con esa facilidad, ¿no? Yo ahí me gustaría añadir, ya lo hemos dicho antes también, es decir, al principio somos un matrimonio, somos uno, pero bueno, también uno tiene un camino personal que recorre, ¿no? Yo le decía antes que para mí Garabandal, a pesar de que le conocíamos muy prontito, pues no era algo especial, ¿no? De hecho, muchas veces cuando subíamos a Garabandal y otras veces pues nos íbamos, por ejemplo, a Covadonga, que es un santuario que nos encanta también, que está en la cordillera Cantábrica, en el otro lado de los picos de Europa. Pero sí que es verdad que ese pozo le tienes en tu corazón. Es decir, es como un chip que está ahí adormecido y que en un momento determinado, por pura misericordia de Dios, pues se pone en funcionamiento, ¿no? Que es en esta... Y como que pues nuestra madre te va, como decís aquí, te va jalando, ¿no? Te va tirando y te va poniendo a las personas adecuadas y a las situaciones adecuadas, pues para que tú vayas subiendo un escalón más y un escalón más y un escalón más. Nosotros hace muy poquito, hace unos meses, sentimos en nuestro corazón, hace unos meses, esto de venir aquí es del mes de agosto, a nosotros nos lo propusieron en agosto, porque no estaba planificado ni mucho menos. Y en el mes de junio nosotros en un momento de oración, Esmeralda y yo al unísono, los dos, sentimos en nuestro corazón que nuestra madre nos decía: ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Yo lo achacaba cuando uno, en ese momento, dice: ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Yo pensaba que decía, bueno, hasta dónde estáis dispuestos a dar por mí, ¿no? Y Esmeralda ahora dice, cuando preguntaba ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Pues como que ella ya tenía en su corazón, por supuesto que lo tenía, que nosotros íbamos a estar hoy aquí con ustedes, es decir, ¿estáis dispuestos a dar el salto del océano para ir a México a hablarles a mis hijos de mí? Ella lo siente así en su corazón, ¿eh? Y parece muy fácil, pero de verdad que uno puede justificar muchas veces un montón de cosas. Podemos vivimos en el siglo de las justificaciones y uno se puede justificar sus actos para decir, oye, mira, pues yo no puedo, mi padre tiene cáncer, lo cual es verdad, nuestros hijos están pequeños, ¿cómo se van a quedar solos? Es decir, pues no. Es decir, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar por mí? Entonces, nosotros en ese momento dijimos, hasta donde tú quieras. Hasta donde tú quieras. Vale. Luego dice, la profecía de Garabandal dice que sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. ¿Usted cree que ya se está cumpliendo esta profecía? Abran la puerta ustedes, abran la puerta y observen. Pero miren, el contexto hay que ser misericordiosos. No juzguéis y no seréis juzgados. A nosotros se nos llena la boca de decir, no, hay que pedir por ellos, pero es que hay que pedir por ellos. Hay que pedir por ellos. Cuando nuestra madre dice obispo, sacerdote, tal, cardenal, no les está diciendo, no les está acusando. Está diciendo, hijos consagrados por mí. Piensen, es que en Garabandal la figura del sacerdote fue montones de veces realzada y amada y valorada y querida por nuestra madre. Porque ella no es como nosotros vemos el espacio y el tiempo, ella está en la eternidad. Garabandal coincide con el Concilio Vaticano II. La Iglesia ha abierto las puertas y el demonio se ha metido dentro de ellas. No lo he dicho yo, lo dijo Pablo VI. El concilio
nuestra madre le dijo a las niñas que era el mayor concilio de la historia de la Iglesia. Les dijo que era un concilio, por supuesto, querido por Dios, bendecido por Dios, y que sería fascinante para la Iglesia, como lo ha sido y lo es. Pero también es verdad que el demonio lo aprovechó la debilidad de la Iglesia para que muchos sacerdotes, muchas religiosas, dejaran el puesto que el Señor les tenía encomendado. La vocación que el Señor les había dado la tiraron por tierra. ¿Cuántos laicos, cuántos seglares se bajaron del barco? Y ese es el toque de atención que nuestra madre lo estaba viendo. Eso escandalizó a Niceta, la mamá de Conchita. Un día le dijo a don Valentín, dice, yo creo que esto no es verdad, porque yo no puedo creerme que un sacerdote lleve por el camino de la condenación a las almas, porque para ellas, para la gente sencilla y normal de la España del los años 60, los sacerdotes eran santos. Y nuestra madre refuerza, igual que en esos, es decir, en Garabandal se refuerza lo que está siendo atacado ahora más en este mundo, en todos los países, el matrimonio. ¿Saben ustedes la pieza que más besó nuestra madre? La alianza matrimonial. Era continuo la cantidad de alianzas matrimoniales que besaba, como diciendo, como algo sagrado, es decir, el matrimonio indisoluble e inviolable para toda la vida. Y hoy es el matrimonio y la familia lo que más se está atacando, porque en el momento, el demonio sabe que en el momento que destruya el matrimonio y destruya la familia, destruye el mundo. Y eso nuestra madre lo puso en valor en Garabandal. Pero es que nuestra madre puso en valor el sacerdocio, inviolable también, para toda la vida también, como que los sacerdotes son el mismo Cristo en la tierra, alter Christus. Y en un momento en el que parecía que no había necesidad de reivindicar el lugar del sacerdote. Hoy sí que habría que hacerlo, ¿verdad? Por lo menos en España. Yo sé, en México no sé exactamente cómo están, pero en España estamos hechos un desastre. Entonces, no es una acusación, es una petición de oración para cambiar el mundo. Yo lo siento, me repito como la cebolla, pero es un mensaje de amor. Los cines donde se va a proyectar la película en principio aquí en la Ciudad de México sería el Complejo Aragón, el Complejo Cuauhtémoc, Complejo Gran Sur, Complejo Mundo E, que no sé qué es Mundo E. ¿Ves cómo son más listos que yo? Complejo Parque Lidavista, Complejo Parque Tezonle, Complejo Polanco, Complejo Santa Fe y Complejo Universidad. Son todos los cines donde se va a proyectar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a terminar, antes de que nos despidas a todos, vamos a terminar como hemos empezado, si no te importa, ¿vale? Pues vamos a rezarle otra Ave María a la Madre. No se muevan. Vamos a rezarle otra Ave María a la Madre, pues para darle gracias, pues porque sea tan buena y que sea tan guapa. Es que es guapa, no me digan que no. Es que de verdad que es guapa. Es que se la comía uno a besos. Y lo vamos a hacer con la fórmula de antes, ¿vale? Madre de Dios y Madre nuestra, y con la ejaculatoria, pues bendice nuestra reunión. Dios te salve María, la miramos a ella, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Carmen de Garabandal, Reina y Madre nuestra. ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva!
Nada más darles las gracias a todos de haber estado con nosotros en esta tarde y pues que estén muy atentos a todo lo que es la película, que va a estar en muchos lados. Invitar, es un gran apostolado invitar a nuestra familia. Seguramente miembros de nuestra familia están alejados de Dios. Aprovechemos la película para, sin decirles nada, los invitamos a la película y que nuestra madre sea la que hable. Muchas gracias, hasta la próxima. A partir del 21, si nos quieres decir, Gaby. Hola, buenas noches. Pues mire, sale en cartelera en Cinemex a partir del 21 de septiembre. Entonces, como nos pueden ayudar a difundir, como verán, pues esto es atípico, este tipo de historias. Entonces, de verdad se hace a través del amor y de la inspiración del Espíritu Santo y de ustedes. Entonces, compartir en redes sociales, WhatsApp, Facebook, y si cada uno está en su parroquia, pueden invitar a sus movimientos, a su juvenil, a su grupo oración, a su rosario. Entonces, invitar. Y es algo muy importante, que vayan la primera semana. El cine checa cómo va la primera semana y si no empieza a quitar salas y a quitar horarios. Entonces, eso pues hace que la gente no pueda ir. Entonces, si nos pueden ayudar a que a partir del 21 de septiembre pues todos organizados para ir, pues va a hacer que las salas permanezcan y igual se abran más. A la vez, si no hay en una ciudad donde está algún familiar y quieran verla, pueden escribir a www.cinemex.com y pídanla en su ciudad para pedir que la abran. Entonces, todo va a depender, pues ahora sí que de lo que hagamos con el corazón. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Dios los bendiga y ayúdanos a compartir. Gracias.